Volvemos al encuentro de nuestro compañero Javier Novoa, que estuvo trabajando durante gran parte de la jornada sobre repercusiones que tienen que ver justamente con esta noticia de nivel internacional. De hecho, en la conferencia de prensa del obispo diocesano, allí estuvo nuestro compañero Javier Novoa, que ahora tenemos más testimonios, más repercusiones, Javi. Así es, Jorge, tenemos más repercusiones. Nombrábamos y recordábamos aquella visita de Jorge Bergoglio, ¿no? En ese momento, en el 2007, posteriormente se iba a convertir en papa, pero en ese momento visitaba la ciudad de Mar del Plata y estamos acompañados por un referente de ese entonces. Hablamos de Roberto Benzo, a quien le agradecemos. Bueno, Roberto ha sido referente total de la pastoral social, has estado al frente de Cáritas también. ¿Cómo era ese Jorge Bergoglio, no ese Papa Francisco que conocimos luego? Bueno, el Jorge Bergoglio que conocimos, buenos días a todos los televidentes, era una persona que ya se destacaba absolutamente por su austeridad, por su claridad en los conceptos, y realmente su testimonio en Mar del Plata ha quedado como algo inolvidable. En principio, con respecto a la austeridad, creo que son detalles que ya se han conocido. Él se desplazaba en colectivo de línea, recuerdo que se adelantó el colectivo, con lo cual de pronto lo encontramos en la puerta del Hotel 13 de Julio, del Sindicato Luz y Fuerza, donde se ha hecho históricamente desde el año 84 la Semana Social de Mar del Plata. Así que él apareció allí, se sentó entre el público a tomar unos mates con un sacerdote amigo de él de aquí de Mar del Plata, a esperar el momento de su exposición. Que fue realmente maravillosa, es decir, los mismos conceptos que luego como Papa él reflejó en distintas ocasiones, es lo que dijo en Mar del Plata siendo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Creo que eso era lo que más sorprendía. Después nos acostumbramos, pero en primera instancia ver un papa que era austero, que compartía un mate con un desconocido, que rompía los protocolos para ir a saludar a alguien en particular, primero generó sorpresa y después nos acostumbramos para bien. Absolutamente, yo creo, bueno, en principio decir algo, esto corre por cuenta por ahí de los católicos, pero creo que la cercanía no nos da perspectiva para saber que probablemente haya sido el argentino más importante de todos los tiempos, y esa persona estaba adornada en su personalidad por esta austeridad y esta sencillez total. De hecho, esta es la famosa anécdota de un sindicalista que había dicho, tuve el honor de, que lo había precedido en el uso de la palabra, de haber tenido a los obispos de Buenos Aires, a Monseñor Bergoglio entre nosotros, pero lo he visto que ha estado tomando mate y no me ha convidado ni un solo mate, y ahí estaba esa foto que después, al día siguiente salió en todos lados de el Papa convidando el mate a la persona que se lo había solicitado, persona importante en aquel tiempo. En todo caso, siempre, pero siempre hemos quedado con ese testimonio tan profundo. La Iglesia no va a ser la misma, el Papa ha partido, nos da la tristeza de su partida y saber que su testimonio, su semilla ha quedado plantada y que desde el cielo estará mirando su obra. Roberto, acá Jorge Penín te saluda. ¿Quién era el sindicalista? Contar toda la historia, porque si no nos quedamos con un poco rengos. Esa era la idea, Jorge, que tuviesen alguna duda. No, el sindicalista era Hugo Moyano, claro, que en ese momento era el secretario general de la CGT, con lo cual había ahí todo un gesto también. De hecho, esta semana social no era casual, esta semana social estuvo organizada desde el primer momento con una impronta fuertemente dirigida al mundo del trabajo. Así que no había en eso nada raro, simplemente era ese gesto de cercanía también con los trabajadores organizados. Ahí hay un contexto histórico para recordarlo, la caída del 2001, el crash económico de la República Argentina, 2002, Dualde Cabaña. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Roberto? ¿No lo escuchás ahí? No escuchas, Jorge. Ah, bueno, está bien. Vamos a intentar solucionarlo. Pero Jorge, lo que estaba hablando era del contexto, ¿no? 2001, con toda la crisis económica, toda la sucesión de presidentes, no era un momento fácil y era un mensaje importante el mostrarse al lado de los sindicatos y los trabajadores. Por cierto, yo creo que en definitiva siempre fue una de las ideas, fuerza que ha tenido Jorge Bergoglio en toda su vida ha sido la cercanía con los más humildes, la cercanía con los trabajadores, con las personas que estaban en las orillas.
piensen como piensen, él estuvo siempre muy cerca y bueno, me parece que abrir la iglesia de esa manera es uno de los testimonios que él ha dejado para todos los tiempos. Así que bueno, aquí estamos recordándolo con muchísimo afecto. Su paso por Mar del Plata terminó ese mismo sábado. En la noche él tenía su colectivo a las 11 de la mañana, lo llevamos a la vieja terminal y allí se quedó tomando un café con leche, rezando un rosario, rezando, y a las 11 de la noche tomando el colectivo de vuelta para Buenos Aires para llegar a las 4:30, 5 de la mañana, horario hostil, allí a Buenos Aires después de su paso por aquí, por Mar del Plata. Y otro recuerdo de él era que cuando se le preguntaba por sus vacaciones, él no había tomado vacaciones prácticamente en su vida, recordaba que sí, que una vez, en 1975, él había venido de vacaciones a Mar del Plata y había estado acá en Parque Luro, en una vieja residencia de los jesuitas, ahí en la calle Marcos Sastre, y habían sido sus únicas vacaciones porque todas las demás las había pasado o en Buenos Aires o después en el Vaticano. Te consulto por otro lado, hablabas de ahora verá su obra plasmada, esto de ya no está, pero su mensaje queda. ¿Cómo crees que va a ser esto de aquí en adelante? ¿Ha sido un punto de inflexión para la Iglesia? ¿Ha marcado un camino, no digo distinto, pero con algunas alternativas a lo que venía sucediendo? Entiendo que sí, es decir, es una continuidad, por un lado, histórica con respecto a los otros papados que le han precedido, pero también ha marcado una impronta muy muy fuerte de una iglesia, ya digo, mucho más abierta, una iglesia muy humilde, una iglesia cercana y una iglesia que va a las fronteras, cosa muy de los jesuitas. De hecho, el Papa, cuando era joven, él quiso ser misionero, quería ir a Japón, no lo dejaron por razones de ya su salud, él tenía una ablación de un pulmón, una parte de un pulmón que le habían... Entonces, no le autorizaron sus superiores, pero él siempre quiso ir allí donde la iglesia no había estado nunca y que la presencia, él entiende que llevar el nombre de Jesús a esos lugares era su misión. Así que esa iglesia va a seguir siendo. Hoy justamente se hablaba del por qué no vino a Argentina siendo papa, ¿no? El si no quiso, no pudo, cuál fue la decisión, y se hablaba un poco del obispado de él quería ir a esos lugares donde la iglesia no llegaba, ya había estado muchos años en Argentina y decidió buscar nuevos horizontes. ¿Compartís esta visión? Sí, la comparto, y por otro lado me parece que lo que el Papa privilegiaba siempre, y obviamente lo compartimos plenamente, es la unidad. Y él no estaba totalmente seguro que su presencia en Argentina fomentase la unidad, sino probablemente otros sentimientos en la medida en que se mezclaban demasiadas cosas. Y ya digo que el Papa quería trabajar por la unidad y fundamentalmente por la unidad de su pueblo argentino, al cual todos los días de su vida tenía presente. Roberto, muchísimas gracias por el recuerdo del Papa Francisco y de Jorge Bergoglio en Mar del Plata. Muchas gracias. Hemos tenido, yo creo que la gracia de haber tenido a este Papa, y bueno, es simplemente saber que estará seguramente con el Señor en el cielo en este momento. Gracias, Roberto. Y bueno, Jorge, ¿no? Estos recuerdos que van aflorando, que van apareciendo, por supuesto cada uno con su perspectiva, desde más cerca, de más lejos, siendo parte, pero que sin dudas a todos los argentinos nos toca de manera en particular en el día de hoy. Sí. Ahí estas miradas también te ayudan. Únicas vacaciones que disfrutó Francisco y recordaba que fueron aquí en la ciudad de Mar del Plata, ahí en la zona de Parque Luro, una casa muy grande que hay. Yo no me acuerdo si es Marcos Sastre o la siguiente. Marcos Sastre, decía recién Roberto Benzo, así que sí, es esa la calle mencionada. Bueno, muchas gracias y volvemos y tenemos más testimonios.